que los científicos sociales finos llaman desafiliación escolar, es decir, no regresan. Si dividimos entre 200 días que tiene un ciclo escolar, en promedio 5,000 muchachos diarios se van. Pero si calculamos ese millón en grupos de 30 alumnos por salón, tenemos cada ciclo escolar que 33,000 aulas repletas el día 1, llenas de vida, con los chavos de secundaria ya viendo a las muchachas, ¿no? Con ese profesor de secundaria que me dijo que si terminaba la jornada escolar, creo que tú lo dijiste, y que no, si no se había sacado nadie un ojo, ya se iba tranquilo a su casa, ¿no? De esa vida, pues, aunque sea medio cucha, pues, pero llena. 200 días después son 200 salones vacíos en los cuales el grupo Kansas podría decir dust in the wind, ¿no? Polvo en el viento, vacíos. 33,000 aulas a nivel nacional. Y si le ponemos 10 metros de largo a cada salón y lo ponemos en fila india, nos da 33 kilómetros, que en el primer metro, el primer día estaban llenos, y al llegar al final de 333 kilómetros están vacíos. Es de ese tamaño el abandono. Y, digamos, es equivalente a la distancia entre México y Jalapa, más o menos. Imaginen tomar el camión y a su derecha ver esos salones llenos y 200 días después huecos, vacíos. La probabilidad de que alguien llegue a la educación superior en México, si el padre no tiene educación, es 0.2. La del posgrado, 0.93. Entran los chavos de los más pobres y los más altos en México, ingresan a la primaria 97 y 98, pero la terminan solo 81 de los más pobres y 96 de los más ricos. Ingresan a la secundaria y ahí se pierden 50% de un sector y 91 del otro. La terminan 47 contra 90. Ingresan a media superior 22 contra 74 y a superior 7 contra 42. Esto abona a la idea de que el problema está muy fuerte. Me parece que en la reforma educativa en la que estamos se ha cometido un error que yo enunciaría así. Es indudable la importancia del profesor y la profesora en estos procesos, pero haber creado la idea de que el único problema y la única solución al problema es en evaluar incesantemente a los profesores, después de haber construido una imagen del profesor como un tipo espantoso, terrible, que avienta piedras, que es una generalización sobre una cantidad muy grande de maestros, ha traído consecuencias, porque entonces esta reducción unicausal nos deja de lado esta parte que Olac marcó muy bien, que yo llamaría la toxicidad de la escuela. La escuela mexicana como está es tóxica y le hace más daño a los que tienen menos anticuerpos, que son los más pobres, jugando con la imagen, ¿no? Tóxica o no sé cómo llamarla. ¿Qué quisiera decir? O sea, el asunto está en que hay demasiado contenido y poca profundidad. Y un problema que tenemos, y que es excelentemente dicho ahora por Olac, es que aquí el asunto no es solamente cambiar el currículum, sino convencer a una sociedad que si no sabe el chavo en cierta edad fanerógamas, criptógamas, monocotiledonias y dicotiledonias, esternocleidomastoideo, esfenoides y etnoides, considera que la escuela falla.
Entonces, no solamente es la necesidad de modificar el currículum, sino generar condiciones para que la propia sociedad no llegue a reclamar al profesor la ausencia de la tabla del 7 o que en primero de secundaria no sabe que en España está el Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Ebro y Duero, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que esa tensión y luego como que la falta de concentración en la esfera curricular, la extrema teorización del asunto pedagógico, es decir, a los profesores 6 días antes de que empiece el curso los han hecho piagetianos y luego de las competencias, etcétera, ¿no? O bigotzianos, ¿verdad? O sea, esta extrema teorización ha dejado fuera la posibilidad de la creatividad pedagógica. La maestra Coral, que participó en los foros, terminaba diciendo: no tengan miedo a no obedecer a la SEP, ¿no? Yo agradezco muchísimo la oportunidad de comentarlo y creo que como horizonte ético, tener un proyecto educativo en el que nadie quede fuera de la escuela, no de la escolarización, sino de la escuela de calidad, y por otro lado, el logro educativo, ya sea, insisto, en cantidad y también en aprendizaje, no dependa del origen social, es decir, que en México no valgan tener más conocidos que conocimientos. Quisiera terminar con esto: no está siendo para ningún partido político un eje central en sus propuestas de país. Y me parece que eso es una gigantesca equivocación y un abismo muy grande entre los instrumentos que podrían procesar estas demandas y la realidad en que vivimos. Gracias, Olac. Gracias, colegas. Gracias, Manuel. Ahora vamos a escuchar a Eduardo Bakov. Bueno, siempre es una ventaja ser el último porque ya todo lo demás se dijo. Pero voy a tratar de aportar algunos datos y algunas ideas que refuerzan esta idea de Olac y también de Manuel, en el sentido de que hay una relación inversa entre pobreza y aprendizaje y que hay una distribución inequitativa en el país, lo cual, por cierto, es un tema que ya va a cumplir 50 años con el informe Coleman en 1966 en Estados Unidos, quien denunció, vamos a decir, que en la escuela básicamente no se aprendía o no aportaba lo suficiente para que el aprendizaje pudiera rebasar las barreras de tipo social y fueran igualitarios los estudiantes que terminaran los grados. Ellos calcularon con herramientas estadísticas bastante pobres, pero hicieron un cálculo en el sentido de que el 90% de los resultados de aprendizaje se debía al contexto social en el que se encontraban los estudiantes y solo el 10% se debía a la escuela. Por supuesto, esto hizo un gran escándalo y muchos profesores, docentes, directores de escuelas se sintieron aludidos en términos de lo poco que podían hacer para que las desigualdades pudieran abatirse a lo largo de la escolaridad. Estudios más recientes han calculado con técnicas más modernas que la escuela puede aportar entre un 30% y un 50% de lo que aprenden los estudiantes. Es decir, que en el escenario más optimista, digamos el 50% se debe al contexto social donde se desarrollan los estudiantes y el otro 50% a la escuela, vamos a decir. Lo cual nos enfrenta en una condición
muy importante de partir y no culpabilizar todo a la escuela y al sistema educativo. Digamos que el 50% podría ser ahí. Pero esto, ¿cómo se traduce? Y se traduce en grados escolares, hay cálculos también. Nosotros hicimos un estudio que, por cierto, se llama Aprendizaje y Desigualdad Social, así, con ese nombre, y en donde más o menos calculamos que los grupos de estrato social más pobre en un mismo grado, digamos sexto de primaria, con los de estrato social más rico, la diferencia podía ser hasta de 6 grados escolares. Es decir, estudiantes que salen de la primaria con una habilidad de tercero de primaria y otros estudiantes que salen de sexto de primaria con una habilidad lectora o de razonamiento matemático de tercero de secundaria. Y esto luego lo comprobamos con un estudio en escritura, en donde vimos que los estudiantes de escuelas particulares que se asocian con niveles socioeconómicos altos tenían mayor capacidad de escritura, los de sexto año, que los de tercer año de secundaria, de telesecundaria. Es decir, había en promedio 3 grados de diferencia entre los de sexto de primaria y los de tercero de secundaria. Si nosotros vemos y analizamos a los estudiantes más altos de sexto de primaria de escuelas, digamos, o de condiciones socioeconómicas, para no hablar de escuelas, con los estudiantes más malos de tercero de secundaria, entonces vemos que las diferencias llegan a ser hasta 6 grados en capacidades. Entonces estamos sacando, por supuesto, y esto es un punto que es importante decir, que esta desigualdad en la distribución de los aprendizajes es central, como ya lo dijeron mis dos compañeros anteriores, para evaluar la calidad de un sistema educativo. No basta con que algunos aprendan mucho, sino es muy importante que las diferencias, con esta analogía que hace Manuel, y que señala muy bien OLAC, estas diferencias sean lo menor posible, ¿no? Pero en nuestro país hay una relación gigante, hay una forma de medir las inequidades escolares o educativas a través de qué tanto están relacionadas las condiciones socioeconómicas con los resultados de aprendizaje. A mayor correlación o relación, mayor inequidad en nuestro sistema. Y nuestro sistema es uno de esos que tiene una gran inequidad social. Pero el aprendizaje, vamos a decir, o las condiciones socioeconómicas no son todos para el aprendizaje. También tiene que ver las condiciones escolares y también tendría que ver, muy en especial, la calidad de los docentes dentro de esas escuelas. Y un amigo mío tiene una frase que a mí me encanta para señalar a esto, y que dice que en México el sistema educativo se parece a un hospital para sanos, en donde los que más lo necesitan tienen las peores condiciones. Y esto lo podemos ver con una claridad en algunos de los datos que nos da OLAC, pero en otros que les quiero aportar muy rápidamente, en donde se comparan, por ejemplo, primarias indígenas con primarias urbanas o rurales o comunitarias. Y nada más para que ustedes tengan una idea de lo que puede significar esto, fíjense unos datos que también aportó el INE hace poquito, que habla de disponibilidad de agua, conexión de redes públicas, energía eléctrica, drenaje, etcétera, etcétera. Siempre se ven, por supuesto, telefonía, internet, computadora, pues que las escuelas pobres, donde van los niños pobres, pues tienen las peores condiciones y viceversa. Pero un dato que a mí me interesa decirles es que no solamente es esa infraestructura que uno se imagina que así es, sino que cosas que son muy elementales como tener pizarrón, tener una silla para el profesor o tener una mesa para el maestro. Les doy un dato interesante, ¿no? Cursos comunitarios, 70% de esos cursos tienen sillas para maestros, 73% tienen escritorios,
y 88 tienen pizarrón. Parece que el pizarrón es lo más, digamos, es el instrumento o el mobiliario más bien distribuido, pero de todos modos hay un 12% de escuelas que no tienen pizarrón. Y comentaron, una gran cantidad de profesores que no tienen silla y que no tienen mesa donde dar clase. Entonces, eso nos retrata un poco de la calidad de nuestro sistema educativo solamente viendo su infraestructura. Si además de eso vemos la calidad de los docentes dentro de esas escuelas, también vemos, también lo dijeron aquí, que los profesores en peores condiciones, los más novatos, los que más renuevan, los que más rotan, los menor preparados en muchos casos, están en las peores escuelas y en los estados más pobres. Como un dato que se acaba de salir, seguramente no se ha publicado, pero se los adelanto, se publicó algo, el 40% de los profesores que desean ingresar al servicio profesional docente tienen lo que les llamaron el mínimo o el idóneo mínimo para poder ingresar, 40%. Es decir, 4 de 10 o 6 de 10 por inverso no tienen las competencias en teoría para dar clases. Pero estas no se distribuyen por igual. Hay estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán, los más pobres que ustedes saben, que no llegan ni al 25%. Entonces ustedes vayan sumando pobreza, condiciones escolares de infraestructura, condiciones de docentes, etcétera, etcétera. Ese es un punto que creo que vale muchísimo la pena decir, ¿no? Sin embargo, o sea, ya sabíamos, tenemos 50 años sabiendo esto, pero no hemos hecho absolutamente nada para revertirlo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué o cuáles son los mecanismos sociales, escolares y familiares que hacen que los estudiantes aprendan en mayor o en menor medida? Es decir, no basta con decir que la pobreza es asociada con la mala distribución en los aprendizajes, sino tendríamos que hacer ver cuál es el mecanismo social, escolar o contextual que explican eso. O sea, porque la pobreza por sí misma no hace que el estudiante no aprenda, sino qué son o cuáles son las condiciones. Y nada más para darles una idea, hicimos también en este estudio que les comentaba de aprendizaje y desigualdad social y comparamos estudiantes igualmente pobres en escuelas pobres o en escuelas que tenían un nivel promedio de mayor nivel socioeconómico. Los mismos estudiantes en el sentido estricto. Ya termino. Y los resultados son sorprendentes. Las diferencias son gigantes. Es decir, el estudiante pobre aprende mucho más, y voy a subrayar mucho más porque son varios grados escolares más, en condiciones cuyos compañeros son de niveles socioeconómicos más altos, porque tienen estas otras condiciones sociales, ambientales, contextuales, familiares, escolares, que les permiten aprender más. Es un dato que es muy importante decirlo porque es que no hay que condenar a la pobreza en el sentido de que no pueden aprender, no aprenden porque bajo las condiciones en que se están. Y yo con esto termino diciendo que el tema me parece muy relevante. Qué bueno que yo felicito a la Facultad de Economía y también le doy un agradecimiento junto con mis compañeros por habernos invitado y haber reflexionado públicamente ante ustedes. Gracias. Bueno, empezamos un poco tarde y si nos podemos robar 5 minutos de la siguiente mesa, podría dar oportunidad a 2 preguntas. Sí. Quisiera nada más solicitar un comentario de los ponentes sobre el concepto de pertinencia en la educación. Lo vinculo a una expresión de un profesor celtal que nos decía que sus hijos no iban a la escuela porque no aprendían nada. Para ellos educar era ver a los ojos al niño, llegar a su corazón y después a su cerebro
y educar tanto sus manos como sus pies para poder desempeñarse en la vida. Esto podría ser la pertinencia para ellos. En Yucatán, los mayas enfrentan todas estas dificultades y a mí me tocó hacer la evaluación del programa Escuela Amiga que UNICEF propuso como uno de los tantos paliativos que se ofrecen. Y ahí lo relevante fue constatar que los profesores de CONAFE, de estas escuelas comunitarias que viven en la comunidad, que hablan la lengua de los habitantes de la comunidad y que interactúan con los padres de familia, y los padres de familia están pendientes e interactuando con la escuela, tuvieron mejor desempeño escolar que otras escuelas del sistema normal, en donde los profesores están en el sindicato, tienen otro tipo de actitudes y no había avance. Pero aún más, en partidas las clases en la lengua maya, los niños en matemáticas tenían un desempeño superior a los otros estudiantes que aprendían o bien siendo de lengua maya en español o bien no hablando la lengua, aprendían en español. O sea, ahí hay varios elementos que me parece a mí que en lo que el profesor Olac nos plantea de entrar más a fondo en la relación del proceso es importante. Pero quisiera acotar otra cosa. La apuesta de la gente pobre está por la educación, entendida no solamente como la escolaridad, porque ellos son conscientes de la mala calidad que el Estado mexicano les ofrece en la educación. Y lo que buscan es usar la escolaridad como una forma de meterse en el sistema, pero también proponen y actúan en forma organizada para tratar de interactuar con la escuela, que es autoritaria a morir, que no permite que los padres de familia se incorporen, pero que sí a nivel comunitario, y hablo de barrios pobres de la ciudad de Mérida, están haciendo acciones para la mejora de la calidad educativa de sus hijos. Y ahí hay algo que tenemos que recolectar como parte del aporte de las comunidades indígenas a la mejora de la calidad y a los procesos en los cuales se genera el conocimiento en estas comunidades, que podríamos mucho aprender en la manera en que generamos conocimiento en nuestro sistema escolarizado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que nada más esta, ¿la contesta sola? Si quieren empezamos al revés. No, hay que… Bueno, yo creo que hay muchos elementos en esta idea de pertinencia de lo que aquello que tiene que ver significativamente con la vida que probablemente la gente vivirá ahí, y eso permite sin duda reconocer muchos elementos clásicos del currículum que no tienen esta relación. Sin embargo, quisiera establecer la reserva